Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer nuevamente compartirles estos momentos. En este día vamos a compartir una reflexión breve que hemos llamado Cuaresma y Conversión. En el video anterior ya les hablábamos un poquito de la Cuaresma y de la Semana Santa. Esta parte es como el complemento, ¿verdad? Vamos a seguir reflexionando sobre la Cuaresma. Bien, la Cuaresma es una palabra que viene del número 40, por eso son 40 días, ¿verdad? No son 50, no son 60, sino ya no sería Cuaresma. Entonces viene del número 40. Y es un tiempo litúrgico dentro de la iglesia que todos conocemos, ¿verdad? Es uno de los tiempos más conocidos dentro de la iglesia, ¿verdad? Todos hemos escuchado esta palabra. Bien, pero poco sabemos cuál es su origen, cuál es el significado de la Cuaresma, ¿verdad? Es de lo que vamos a tratar hoy un poquito y compartir con todos ustedes. Vamos a ver que la Cuaresma tiene su origen en la Sagrada Escritura. Desde mucho tiempo antes de Jesús ya se promulgaban estas cuaresmas en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Jonás, ¿verdad? Cómo vive su cuaresma, ¿verdad? Dios le da un mandato a Jonás, le dice: ve a la población de Nínive y diles que va a ser destruida la ciudad con todos sus habitantes. Entonces Jonás, como pasa con muchos de nosotros que no queremos obedecer los mandatos de Dios, Jonás también de principio no quiso, ¿verdad? Se quiso esconder de Dios, se quiso esconder. De hecho, bueno, nos narra por ahí la Escritura, nos describe cómo pensó esconderse, cómo pensó irse a otro lugar, ¿verdad? Para esconderse de Dios y no obedecer esta orden que él le estaba dando, ¿verdad? Se embarcó para otro lugar. Entonces, al ir en esa barca, el mar se encrespó, las olas se encresparon y la embarcación estaba a punto de hundirse, ¿verdad? La embarcación se preguntaba: ¿por qué está pasando esto? Y Jonás les dice: esto es culpa mía, sujétenme y arrójenme al mar. Así lo hicieron. Cuando lo arrojaron al mar, las aguas se apaciguaron, el mar se calmó, ¿verdad? Calmó la tormenta y todo siguió su normalidad. Pero ¿qué pasó aquí? Muchos dirán o pensaremos: bueno, pues lo arrojaron al mar, se ahogó. Pues no, resulta que no se ahogó. Una ballena vino a su rescate, se lo tragó y duró 3 días en la panza de la ballena. Entonces, estando en la panza de la ballena, reflexionó que estaba haciendo mal y oró a nuestro Señor. Después Dios le dijo, le dio la orden a la ballena:
ya ve y arroja a Jonás, vomítalo. Y lo fue a vomitar precisamente cerca de esta población de Nínive. Entonces Jonás entendió pues que lo que Dios le mandaba pues tenía que cumplirlo, ¿verdad? Bien, a nosotros también nos da mandatos Dios, solo que al igual que Jonás tampoco queremos obedecer, ¿verdad? Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No lo llevamos a cabo, ¿verdad? Porque estamos bombardeados por las cosas del mundo. Primero le damos más importancia al trabajo, al hogar, a la familia, a las actividades, y si nos sobra tiempo, le dedicamos a Dios algo, ¿verdad? Nunca nos va a sobrar tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios. Entonces, bueno, ahí está la desobediencia, nos andamos escondiendo de Dios. La pregunta es, ¿qué esperamos? ¿Que venga una ballena y nos trague para entender que debemos obedecer a Dios? Bueno, o que pase una tragedia en la familia para entender que andamos lejos de los mandatos de Dios, ¿verdad? Oír misa entera los días de precepto, ¿verdad? Otra situación. Si nos pusiéramos a buscar una estadística real, yo creo que un 5%, máximo un 10%, asiste a la misa dominical, y todos los demás escondiéndose de Dios, ¿verdad? Y nos acordamos de Él, pues cuando tenemos un problema, cuando estamos en el vientre de la ballena, o cuando se nos está quemando la casa, o cuando nos estamos hundiendo. Bien, para no desviarnos, vamos a continuar. Bueno, la predicación de Jonás era esta. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas, los habitantes de Nínive, se arrepintieron de su mala conducta. El mismo rey se levantó de su trono, se vistió de sayal, se sentó en ceniza y promulgó un ayuno inclusive para los animales. Nadie probará alimento durante tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, Nínive fue perdonada, es decir, sus habitantes fueron perdonados porque se arrepintieron de su mala conducta. Entonces, desde ahí vemos el origen también de la ceniza, ¿verdad? Después de esto, el pueblo de Israel también vivió su cuaresma, nada más que ahí no fueron 40 días, fueron 40 años en el desierto hacia la tierra de promisión o la tierra prometida, que es lo mismo, ¿verdad? 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Bueno, en el libro de los Reyes, en Primera de Reyes, encontramos cómo el profeta Elías también vivió su cuaresma en el desierto. Había habido allí una situación. Elías pasó a cuchillo a los profetas de Baal, que era un ídolo. Jezabel le mandó decir a Elías: mañana te pasará lo mismo porque yo me voy a encargar de quitarte la vida igual que lo hiciste tú con los profetas. Entonces Elías se espantó y se fue al desierto, ¿verdad? Y quería morirse. Pero el Señor lo despertó a través de un ángel, lo despertó porque en el desierto, pues cansado, desanimado y sin ganas de vivir, se acostó abajo de un árbol de retama y se durmió. Después vino el ángel y lo despertó y le dijo: come. Y vio que a su lado estaba una
unas brasas con unos panes y un jarro de agua, y comió. Después que comió se volvió a acostar, a dormir. El ángel nuevamente le dijo: come, porque el camino que sigue es largo. Se levantó y comió y emprendió el camino por el desierto, que también duró 40 días. Entonces, con la fuerza de aquel alimento, el profeta Elías caminó 40 días por el desierto hasta llegar al monte de Dios, al monte Horeb. Bien, finalmente ya en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la Cuaresma de Jesús. Jesús, después de haber sido bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí duró 40 días y 40 noches sin probar alimento, y al final sintió hambre. Ahí tenemos también la narración, la descripción de las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Cómo el maligno se acerca y lo tienta. Si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan, etcétera, ¿no? Pero Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre. También lo lleva a la parte alta del templo y le dice: arrójate de aquí, si eres el Hijo de Dios, no te va a pasar nada, los ángeles te tomarán en sus manos para que tu pie no tropiece. Y nuevamente Jesús vence la tentación diciéndole: no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, la tercera tentación, lo sube a un monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra, y le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús le contesta: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Bien, pues esa es la Cuaresma de Jesús, y ahí vemos cómo la Cuaresma tiene este origen bíblico. Desde el profeta Jonás hasta Jesús, bueno, encontramos estas cuaresmas. Y ya se acostumbraba también la ceniza como señal de conversión, ¿verdad? Como señal de penitencia. Entonces la ceniza también tiene un origen bíblico. Por eso la cuaresma inicia precisamente con el miércoles de ceniza. Lo que descubrimos en todas las iglesias católicas, obviamente, que el miércoles de ceniza se abarrotan, se saturan de gente, la gente se vuelca a la iglesia para tomar ceniza. Y la mayoría de esa gente tampoco la volvemos a ver en las celebraciones dominicales. ¿Qué quiere decir esto? Que existe mucho desconocimiento, mucha ignorancia, perdón por decirlo de una manera tan directa, pero es la verdad. Es ignorancia religiosa, porque le damos más importancia a la ceniza. Es decir, la ceniza es un sacramental, no es un sacramento, es un sacramental. Y le damos más importancia a un sacramental que a un sacramento, ¿verdad? Porque la celebración eucarística, es decir, la misa, sí es un sacramento. Y no asistimos. Entonces, para muchos de nosotros, como que es más importante ir a tomar ceniza que asistir a misa. Y bueno, pues cuando pasa esto, estamos perdiéndonos de lo mejor, porque estamos rechazando pues un mandamiento, un sacramento, y nos estamos quedando con un sacramental, que es la ceniza nada más. Y toda la gente que lo hace de esta manera, pues nos estamos limitando, nos estamos privando
pues de un gran acontecimiento que es el hecho salvífico que encierra la Cuaresma, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Es decir, la Cuaresma es un tiempo ciertamente de meditación, de recogimiento, de perdón, de oración, de penitencia, de caridad. Pero el decir recogimiento no quiere decir que estemos ahí sentaditos, encerrados, pensando, sino que salgamos, que demos testimonio, que evangelicemos con nuestra presencia, con lo poco que sabemos, ¿verdad? Lo compartamos con nuestros hermanos. Es por eso que hacemos esto con mucho cariño para todos aquellos que pues van a ver este video. Les invitamos que lo compartan para que pues estas cosas, que si bien no son cosas profundas, preparadas, teológicas, ni mucho menos, pero lo hacemos de todo corazón para compartir un poquito, pues esto que el Señor nos ha inspirado con todos nuestros hermanos. Así es que los que ya están suscritos a este canal, compartan con los demás para que más gente aproveche esto que hacemos, ya que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Bien, para no seguir con esta desinformación, ¿verdad?, de solo la ceniza y ya, pues vamos a profundizar en este misterio de salvación. Dicen por ahí, por eso estamos como estamos, porque no le damos seguimiento a la Cuaresma, y así pasa una Cuaresma y pasa otra Cuaresma y pueden pasar 100 Cuaresmas y nosotros seguimos igual, o a veces hasta peor, ¿verdad? Entonces, cuando nos quedamos con la pura ceniza, nos estamos quedando con un Cristo muerto, porque creemos que la Cuaresma culmina y termina, o que la finalidad de la Cuaresma es la pasión de Cristo, donde es crucificado por tus pecados, por mis pecados. Pero tenemos que trascender, tenemos que visualizar más allá. La Cuaresma es un tiempo, como ya decíamos, de todo lo que ya mencionamos, pero con una meta, que es llegar a la Pascua de Resurrección. Entonces, ¿qué quiere decir? Debemos acompañar a nuestro Señor Jesús en su pasión, morir con nuestro Señor, para resucitar con nuestro Señor. ¿Morir a qué? A nuestros pecados, al egoísmo, al rencor, al odio, a todo lo que guardamos en nuestro corazón, porque si actuamos de esa manera, no está Dios en nuestro corazón. No hay lugar para Dios, porque nuestro corazón está lleno de las cosas del mundo, lleno de cosas negativas, odios, rencores, resentimientos, críticas, mentiras, robos, etcétera, ¿verdad? Y por eso Dios no puede tomar posesión de lo que le pertenece. Entonces, bueno, es acompañar, es morir a todo esto, morir al rencor, morir a todo lo que ya mencionamos, para resucitar, porque Jesús nos comparte su resurrección, su vida nueva. Pero, carísimos hermanos, esto no es así. La Cuaresma tiene una meta, que es llegar precisamente a la Pascua, es decir, pasar de la oscuridad a la luz de Cristo, pasar de la muerte a la vida, es decir, morir con Cristo para resucitar con Cristo. Así como morimos con Él al pecado, resucitamos con Él a la vida.
Cuando recibimos la ceniza, estamos reconociendo nuestra fragilidad, nuestra limitación. Acuérdate, hombre, que eres polvo y al polvo volverás. Entonces, pero nos quedamos con eso, de allí no pasamos. Entonces tenemos que salir, como dice el Papa Francisco, iglesia en salida, ¿verdad? Y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de los muros, del templo, de la construcción, del altar, de todo esto. Estamos hablando de todos los bautizados somos la iglesia, formamos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces todos tenemos que salir y dar testimonio de vida, y de vida nueva. Es decir, tenemos que pasar de esa religiosidad popular a la espiritualidad, o sea, a un encuentro personal con Cristo, como decía San Juan Pablo II, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Es decir, entrar en relación íntima, entrar en comunión con Dios vivo, no con una imagen, porque ahí está otro desconocimiento. Nos postramos ante una imagen y creemos que lo que decimos o rezamos es a la imagen. No, la imagen solamente es una representación para que nos recuerde que Dios está vivo y que lo que hagamos, lo que digamos, lo que recemos, lo que ofrezcamos va directamente a Dios o a la Virgen o a los santos, pero no a la imagen, a la fotografía, ¿verdad? Es decir, entrar en comunión con una persona viva, una persona que nos escucha, que nos encuentra, que nos interpela. Dios siempre se hace el encontradizo, solo que nosotros estamos cegados, como encontramos muchos ejemplos en el Evangelio, estamos cegados y no descubrimos la presencia de Dios. Estamos sordos y no oímos el llamado de Dios. Entonces es entrar en comunión, entrar en relación con una persona viva. No con una cosa, no con una imagen, no es una idea, no es un concepto como muchos creemos, sino con una persona viva que es Dios, que nos escucha, que nos habla, ¿verdad? Nada más que, pues como decía, no escuchamos la voz de Dios. Y si acaso la escuchamos, nos queremos esconder como Jonás para no obedecer, ¿verdad? Es que el padrecito se tarda un buen en la homilía. Es que me aburren estas cosas, ¿verdad? Cuando no encontramos, cuando no entendemos la grandeza de la celebración eucarística o de la misa, se nos hace aburrido. Cuando descubrimos la grandeza, el inmenso amor de Dios para nosotros, en ese momento no quisiéramos salir de la misa. Pero esto lleva tiempo, esto es un proceso que tiene que irse dando poco a poco. Solo que tenemos que dejarnos mover por el Espíritu Santo, que es el que congrega a la Iglesia de Dios, pues para dedicarle este tiempo de la celebración. Bien, recordemos pues que la Cuaresma tiene una meta, que es llegar a la Pascua, y la Pascua tiene su coronamiento en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo.
Bueno, pues para no estancarnos en la Cuaresma, en la pura ceniza, recordemos estas tres cosas. Que la Cuaresma tiene su meta en la Pascua. Es decir, vivimos la Cuaresma, tenemos que vivir la Pascua. Vivimos la Pascua, debemos llegar o tenemos que visualizar el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre todos nosotros. Todo esto en la medida en que nosotros nos dispongamos, ¿verdad? Si no asistimos a estas celebraciones, que es vigilia de Pentecostés, que es la vigilia pascual, ¿verdad? Pues allá en el campo de fútbol, allá en el cine, allá en la familia, donde estemos, ¿verdad? Pues difícilmente vamos a vivir la celebración de la vigilia pascual, por ejemplo. Difícilmente vamos a recibir la luz de Cristo, que la tomamos del cirio pascual que se bendice precisamente en el fuego nuevo, que se enciende en el fuego nuevo. ¿Vea? Si no imploramos, si no pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, difícilmente lo vamos a experimentar, a vivir, a recibir en nuestro corazón, porque lo hemos recibido en los sacramentos de iniciación cristiana, confirmación y bautismo, pero pues lo tenemos ahí como un huésped, silencito, no lo dejamos actuar, ¿verdad? Bien, pues ojalá que este breve resumen, diríamos, de lo que es la Cuaresma, pues sea para nuestros hermanos y hermanas, y les invitamos nuevamente a que, si les gustó este video, pues activen la campanita, por ahí regálenme un like, un pulgarcito arriba, y para que pues podamos darle más vida, más fuerza a este canal. Les agradecemos profundamente, deseando que la bendición de Dios esté siempre con todos ustedes. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Marchemos en paz, en nombre de Cristo. Amén.